Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos. Me es grato presentarles el último módulo de este taller virtual de seguridad y salud en el trabajo, donde a lo largo de estos módulos hemos dedicado a ver muchos escenarios de accidentes, muchas cosas que la gente hace por falta de conocimiento. Hemos tratado de ver algunos ciertos riesgos, tipos de riesgos. Hoy día vamos a ver lo que vamos a hacer en caso de identificaciones de riesgos. La necesidad humana de seguridad es primaria, intuitiva, intensa, sustancialmente psicológica. En la búsqueda de la seguridad, el hombre ha actuado siempre de acuerdo a una situación cultural, a su entorno social y a los niveles alcanzados por su propio desarrollo. Al iniciarse los primeros movimientos por la seguridad e higiene en el trabajo, se observó el interés no se observó un interés de mejorar las condiciones de trabajo. El desarrollo industrial en esas épocas trajo consigo un incremento de accidentes, lo que obligaba a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaban con el advenimiento de conquistas laborales. No nos olvidemos que en las antiguas leyes administrativas, la teoría X, Y o Z, donde la teoría X nos hablaba que el hombre era solamente un número en una cadena productiva donde solamente era produce, produce, produce y no se le tomaba en cuenta para nada. ¿Y qué pasaba? Se accidentaban más, querían ver más por la producción y las conquistas laborales hicieron que se vayan concientizando más la gente. En el transcurso de los años y con el desarrollo de la tecnología se trajo de la mano el incremento de accidentes de trabajo, porque no sabíamos manejar bien esas maquinarias, porque había poca capacitación. Los riesgos presentes en la actualidad laboral son muy variados, frutos de la diversidad de operaciones, máquinas, de herramientas para ejecutar todas las bases del proceso productivo. La identificación de riesgos se presentan en, como dice en la diapositiva, tareas de mantenimiento, reparación, ejecución de instalaciones, allí donde se vea o es preciso subirse a una escalera o superficie para acceder a una zona de trabajo, la restauración de instalaciones, construcción de trabajos de albañilería, montajes de estructuras, antenas, limpiezas. Vemos lo que es un riesgo eléctrico y quiero que vean ustedes también el video de la diapositiva número 3 sobre lo que son riesgos eléctricos. Pero ¿qué se denomina un riesgo eléctrico? Se denomina riesgo eléctrico al riesgo, cabe la redundancia, originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgos se incluyen los siguientes, como por ejemplo choques por contacto con elementos de alta tensión, contacto eléctrico directo, o con masas puestas accidentalmente en tensión, contacto eléctrico indirecto, estética, por ejemplo. Y estas pueden producir quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, caídas y golpes, incendios o explosiones originados por la electricidad. No nos vayamos muy lejos. Recientemente lo que pasó en Guayaquil con ese sitio de expendio de pinturas no legal. Se produjo un incendio y dicen que fue por un choque estético o eléctrico que produjo que se inflamara una pintura. Un contacto eléctrico. ¿Qué es un contacto eléctrico? Es una acción de cerrar un circuito eléctrico, de unirse dos elementos. Se denomina contacto eléctrico directo al contacto de personas o animales con conductores activos de una instalación eléctrica. Un contacto eléctrico indirecto es un contacto de personas o animales puestos accidentalmente en tensión o un contacto con cualquier parte activa a través de un medio conductor. La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos como quemaduras, calambres o fibrilación y efectos tardíos como trastornos mentales. Además se puede causar efectos indirectos como caídas, golpes o cortes. Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son intensidad de corte eléctrico, la duración de un contacto eléctrico, la independencia del contacto eléctrico que confunde temporalmente, que se depende fundamentalmente de la humedad que hay en el ambiente, la superficie de contacto y la tensión y la frecuencia de la tensión aplicada. La tensión aplicada en sí misma no es peligrosa, pero si la resistencia es baja ocasiona un paso de intensidad elevada, por tanto es muy peligroso y puede matar a la gente.
La relación entre la intención y la intensidad y la tensión no es debido al hecho de que el cuerpo humano reciba una tensión de contacto. Al contrario, la frecuencia de la corriente eléctrica, a mayor frecuencia de impertinencia del cuerpo, es menor. Este efecto disminuye al aumentar la tensión eléctrica. Pero los factores principales para desencadenar un accidente eléctrico es la existencia de un circuito eléctrico compuesto de elementos conductores expuestos, que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse, la existencia de dicho circuito de una diferencia de potencial que sea mayor a 30 voltios aproximadamente, o que el cuerpo humano sea un conductor o que esté mojado. ¿Se acuerdan ustedes de la diapositiva primera del módulo 1, donde veíamos a esa persona trabajando en una piscina? Que dicho circuito esté formado por el propio cuerpo humano, o sea, que nosotros seamos el conductor. Entonces, por favor, veamos el video de la diapositiva 3 para ver un poquito más sobre los riesgos eléctricos. Riesgo mecánico. Las fuentes más comunes de riesgos mecánicos son las partes en movimiento no protegidas, como por ejemplo puntas de eje, transmisiones por correa e engranaje, proyección de partes giratorias, transmisión por cadena o piñón, cualquier parte compuesta de piñones que sean expuestas, maquinaria, equipos movidos de algún tipo de energía y que giren rápidamente, pueden causar estos riesgos que a la larga pueden ocasionar amputaciones, cortaduras, pérdidas de miembros. Los requisitos básicos para una protección mecánica tienen que ser que se debe tener bastante resistencia en los piñones o maquinarias para no sufrir daños por causas externas. Debe permitir la fácil reacción de tareas de mantenimiento, o sea, que quiere decir que las maquinarias no tienen que ser empotradas en lugares casi inaccesibles para su limpieza. Deben ser montadas de forma adecuada y desmontadas de igual forma. Deben ser diseñadas en forma que no incluya para desmontajes, con el fin de que no se puedan ser retiradas algunas partes o pierda efectividad. Deben ser de fácil inspección. Como ustedes ven en el riesgos mecánicos hay de algunas. Aquí hay un ejemplo de una exportadora de piñas, donde tienen un hilo recurrente donde va caminando. Aquí hay un motor y que sigue bajando. Las piñas van siendo lavadas y el riesgo, sin ser alto, pero hay riesgo. Tenemos acá donde se almacenan las cosas después del riesgo mecánico. ¿Cómo lo transportan? Si ustedes ven aquí hay unas plataformas que son transportadas por un montacargas. Aquí pueden ver esto eléctrico que sirve para prender el motor, que si le ven el motor como está oxidado, específicamente está lleno de éxito. Y como les comentaba, el riesgo mecánico, para que no lo haya, también hay que saber engrasarlo de una manera eficiente para no tener estos inconvenientes. Como ustedes ven, en las empresas productivas nosotros tenemos bastantes riesgos mecánicos y en estos generalmente son expuestos, y todo lo que esté expuesto, si es que es en la costa específicamente, hace óxido por la gran concentración de sal que existe, y todo esto, como ustedes lo pudieron ver, genera óxido y corrosión de acero. Veamos un video de lo que es los riesgos mecánicos, que está en la diapositiva número 9, el video. Riesgo biológico. ¿Qué es un riesgo biológico? Se define como riesgo biológico a la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, por piel o mucosas.
Esto afecta, constituye a unos principales riesgos laborales que están expuestos por los trabajadores en centros sanitarios afectados a todas las categorías. Están especialmente expuestos a la transmisión por vía sanguínea por los profesionales de enfermería, médicos y personal de limpieza y lavandería. ¿Cómo podemos prevenirlo? Las medidas de prevención irán encaminadas a impedir la transmisión del agente biológico, siendo fundamental seguir las precauciones estándares como vacunaciones de todo tipo, qué hacer en caso de un agente biológico, como microorganismos, cultivos celulares, endoparasitarios humanos capaces de originar cualquier tipo de infección alérgica o toxicidad. Y existen 4 clases de grupos. Entre los más sencillos vamos desde la gripe hasta los mortales como el SIDA o el ébola. Todo esto se puede prevenir con ayudas médicas, ayudas de todo tipo. Como ustedes ven, tenemos aquí un breve gráfico de lo que es la salmonela, la Escherichia coli, lo que nos produce la gastritis o la cigueya. Tenemos aquí, para que ustedes vean, esta fotografía donde tenemos, a más de riesgos biológicos, si le ven la serpiente, medidas de prevención a aplicar. Entre las medidas de prevención a aplicar, tenemos nosotros investigar los principales factores de riesgos biológicos en las zonas geográficas de trabajo. Si trabajamos en la costa, veamos si es que tenemos enfermedades de contagio. Actuar dicha base de datos antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en dichas zonas y aplicar las medidas de prevención adecuadas. O sea, antes de hacer todos los estudios. Y las medidas a aplicar en el medio, establecer las medidas organizativas necesarias para tratar de impedir el contacto de los obreros con los factores de riesgos biológicos existentes en la zona. Las medidas de prevención a aplicar, como estábamos hablando anteriormente, es que tenemos que dejar explícitamente planteado en la orden de trabajo las medidas de prevención que se deben aplicar y las responsabilidades individuales de lo que puede ser obligatorio del EPP. Medidas a aplicar de los obreros. Realizar chequeos médicos, establecerse con carácter obligatorio, con exámenes complementarios con un tiempo determinado, entrega de los exámenes periódicos prioritarios a cada obrero de acuerdo a los factores de riesgo. Veamos el video de la diapositiva número 14 donde nos explica un poquito más sobre los riesgos biológicos. Un tema muy importante para las personas que trabajan en la oficina es las posiciones ergonómicas. Se ha hablado desde ergonomía desde mucho, pero mucho tiempo atrás. ¿Pero qué es un riesgo ergonómico? No existe una definición oficial de lo que es ergonomía. Morel la definió como el estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo. Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al nombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. Se considera la ergonomía una tecnología. La tecnología es práctica, su descripción y terminología tienen que ser bien aplicadas, se tiene que considerar en su totalidad ciertos aspectos y estas tienen que tener un valor por cada uno de esos puestos. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina, el trabajo, la filosofía, sí. La filosofía, en filosofía estamos hablando de formas de exponer las cosas a las personas con movimientos de cuerpo que no afecten nuestra forma de nuestro trabajo. La sociología y la antropopedria. Y los términos ergonómicos son ergos, trabajo, y monos, leyes naturales. La ergonomía es la ciencia que estudia la mejora de las condiciones de trabajo, considerando ampliamente la relación entre la persona y la labor que realiza para adaptar el trabajo a la persona. ¿Cuáles son los tipos de ergonomía? En ergonomía de la posición del esfuerzo, la ambiental, la temporal, la cognitiva y la social. La ergonomía de posición son movimientos irregulares y violentos, así como algunas posturas antinaturales, y generalmente son
generalmente son las que nos producen. Les voy a dar el ejemplo claro. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a hacer un trabajo físico y nos vamos a jugar fútbol todo un día, al otro día, ¿qué nos pasa? Nos duele todo. Y la ergonomía ambiental, sensación subjetiva de agrado por el ambiente laboral. No se trata de evitar enfermedades profesionales. La ergonomía temporal, tiempos de trabajo, la fatiga, los descansos. Ergonomía cognitiva, sobrecargas físicas, mentales de trabajo por encima de la posibilidad de la persona, falta de motivación y estímulos e inestabilidad. Y la ergonomía social, discapacitados. Como ustedes ven en el gráfico, esta es la forma correcta de levantar objetos. Muchos de nosotros levantamos las cosas con la espalda, nos agachamos a coger algo y tenemos que ver ciertas leyes físicas que, que nosotros tenemos que bajar de espalda recta, apoyados en una pierna adelante y la otra atrás para levantar cualquier cosa y no levantarlo con la espalda. Y en el gráfico lo ven ustedes, nos agachamos con la espalda recta, lo tomamos y nos levantamos de la misma posición y levantamos. Con esto evitamos tener lesiones en la espalda, hernias específicamente. Como ustedes ven, aquí tenemos la forma de llevar aparatos, la forma correcta entre dos personas para equilibrar el peso. Y aquí que estamos siendo los todólogos de levantar cosas que no se deben llevar así, sino que tenemos que tener herramientas necesarias para llevar pesos. Formas adecuadas y inadecuadas de llevar, como ustedes ven. Este señor está llevando 3 quintales, 300 libras a nuestra espalda. O cuando nos sentimos los machitos, específicamente los hombres, al llevar nosotros el tanque de gas al hombro. Alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Veamos nosotros el video de la diapositiva número 19, lo que es cargas. Espero que les guste. Riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que experimente el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo rodea. Por lo tanto, no se constituyen un riesgo sino hasta el momento que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con su entorno. El riesgo psicosocial generalmente es en el trabajo, es una condición básica y fundamental de la vida, es el lugar en el cual busca su realización, considera la razón de su vida. El campo laboral es el lugar para contribuir y desarrollar su autoestima. Veamos nosotros un video de la diapositiva número 20 sobre el riesgo psicosocial. Estrés laboral. La enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. El estrés laboral. Hans Seidle, un investigador, uno de los autores más citados por ser especialistas en este tema del estrés, plantea la idea del síndrome general de adaptación para referirse al estrés, definiendo como la respuesta no específica del organismo frente a toda demanda a la cual se encuentre sometido. En 1936, Seidle utiliza el término inglés stress, que significa esfuerzo o tensión, para calificar o cualificar el conjunto de reacciones de adaptación que manifiesta el organismo a tales y cuales consecuencias positivas o negativas que muestran reacción demasiado intensa, prolongada en el tiempo, que en el tiempo nos resulta nocivas. Por eso el estrés entonces es una respuesta general a la adaptabilidad que nosotros tenemos a las diferentes demandas del medio. Algunos podemos resistir más estrés o tensión o presión de diferentes y otras menos. A nivel fisiológico puede implicar algunos desgastes internos, como una presión sanguínea elevada o incremento del colesterol. Por eso no es solamente comer bastante cosas con colesterol que nos afecta, sino también el estrés. Y a nivel del comportamiento puede inclinarnos a comportamientos como fumar, comer demasiado, por estoy gordito,
ingerir bebidas alcohólicas, no bebo, o mayor número de visitas al médico. Por el contrario, un buen ajuste tendrá resultados positivos. Si es que nosotros sabemos controlar este estrés, nos crea bienestar y desarrollo personal. Hay estrés también bueno. Esta primera aproximación nos permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés. Para nombrar los tres: el uno, los recursos que cuentan las personas para hacer frente a las demandas y requisiciones del medio. En este mundo tan competitivo, en las personas que más estrés generan y soportan son las que más calificadas están, se puede decir, del estrés bueno. La percepción de dichas demandas por parte del sujeto, como les comentaba, y las demandas en sí mismas. El estrés laboral, como les decía, pueden causar enfermedades y también muertes. Pero ¿cuáles son los agentes estresantes? Sobrecarga de trabajo, ritmo de trabajo impuesto, ambigüedad del rol y otros. Sobrecarga de trabajo, muchas que nos mandan todo a nosotros mismos sin saber que tenemos otras personas. Ritmo de trabajo impuesto, que tenemos un alto grado de requerimientos de la máquina, proceso a la organización o del trabajador, poca autonomía de trabajo. Y ambigüedad del rol, inadecuada información sobre el papel laboral y organizativo, falta de comunicación. Y otros: malas relaciones personales, futuro inseguro del empleo, falta de participación, de carencia de formación, grandes responsabilidades, órdenes conflictivas o contrapuestas, contexto físico peligroso, o hay muchos jefes, hay muchos generales y pocos soldados. Para eso me gustaría que vean ustedes el video de la diapositiva número 22 sobre lo que es estrés. Mapa de riesgos, un tema muy importante. ¿Qué es un mapa de riesgos? El mapa de riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y presentar en una forma gráfica los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De esta misma manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar un modo seguro de crear y mantener ambientes y condiciones de trabajo adecuados que contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos y de su correspondiente labor, siendo mucho más productivos. ¿Cómo identificamos nosotros los peligros? Nosotros los identificamos mediante inspecciones, observaciones de seguridad, investigaciones de accidentes, auditorías, listas de verificación e índices de peligrosidad. ¿Qué son las inspecciones? Las inspecciones. Dentro de este proceso se realiza la localización de los agentes generadores de riesgos. Entre algunos métodos utilizados para la observación de la información se puede citar las siguientes, que son parte de identificación de los peligros, como son observaciones de seguridad. Se refiere a la localización de los riesgos evidentes que pueden causar lesión o enfermedades a los trabajadores o daños a materiales, a través del recorrido por las áreas a evaluar. En los casos donde existen elaborados mapas de riesgos en instalaciones similares, se tomarán en consideración las recomendaciones e higiene industrial sobre los riesgos a evaluar. Tenemos que ser muy observadores. No olvidemos que la seguridad es también intuición. Todo lo que creamos que es peligro, anotémoslo. Investigación de accidentes. La investigación de accidente consiste en la recopilación de información de los trabajos mediante la aplicación de encuestas, preguntas sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. Las auditorías. Es un proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva que puede obtener y evaluar la evidencia de la auditoría y determinar cuáles son las actividades específicas, eventos, condiciones del sistema de seguridad y salud ocupacional, buscando no conformidades a las políticas implementadas. Y estas no conformidades a la postre son puntos de mejora. Las listas de verificación, que son utilizadas generalmente también en las auditorías, consisten en una lista de comprobación de posibles riesgos que puedan encontrarse en determinado ámbito de trabajo. Índice de peligrosidad es una lista de comprobación jerarquizados por los riesgos identificados. Como ustedes ven, tenemos nosotros aquí la identificación de procesos, donde
donde podemos, esta es una matriz, donde la identificación de procesos consiste en hacer pedacitos las actividades de la organización, o sea, desmenuzarlos para ver grupos homogéneos en las actividades de cada grupo, para tener causas de causales de riesgos. Cuando nosotros identificamos los procesos, tenemos actividades o tareas dispuestas y en estas actividades nosotros tenemos personal expuestos a ellos, cuáles son los hombres, cuáles son las mujeres, cuál es el personal por sensibilidad especial, cuáles son personas subcontratadas, aunque ya no debiera haber personas subcontratadas, pero todavía lo hay, si hay adolescentes. En esta identificación podemos ver los procesos que caracterizan, qué herramientas ocupan, qué materiales o productos utilizados y cuáles son los desechos o residuos generales, si fuera el caso. Con esto nos podríamos ayudar mucho a la identificación de los riesgos o peligros que hay en el trabajo. En la matriz de identificación de peligros, nosotros analizamos primero los riesgos que hemos hablado. Pueden haber riesgos psicosociales, ergonómicos, biológicos, químicos, mecánicos, físicos. Y ahí tenemos cuáles son los factores de riesgos, los procesos acorde al flujo de producción. En este caso aquí dice la población expuesta, cuántos hombres, cuántas mujeres hay para allá. Y en el ejemplo siguiente, en la matriz de factores de riesgo, nosotros estamos viendo en el mapa de riesgos que en el ejemplo hay en color azul los riesgos mecánicos, que el factor de riesgo son montacargas, carretillas, guillotinas, o sea, todo el factor, todo lo que es en factores mecánicos, todos los factores de riesgo los ponemos ahí. Un ejemplo claro, si estamos nosotros en nuestra oficina y tenemos alguna cosa mecánica, vemos si nosotros tenemos una imprenta, tenemos el cortador o guillotina, tenemos la maquinaria, tenemos que poner ahí la parte y vemos qué procesos están actuando ahí en el montecarga, cuántas personas van en el proceso de montacargas, cuántas personas trabajan ahí, cuántos hombres, cuántas mujeres, y los vamos evaluando. Y así en los diferentes procesos. ¿Cuáles son los procedimientos básicos? Las actividades proactivas reactivas. Las actividades proactivas son programas de mantenimiento preventivo, predictivo, que son implementaciones planteadas, auditorías internas del sistema de seguridad y salud ocupacional. Tengamos claro que las personas que formemos como auditores internos del sistema nos permitirá que nuestro sistema no retroceda. Sistemas de vigilancia de la salud y planes de emergencia. Pero, ¿qué es una emergencia? ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación fuera de control que se presenta por el impacto de un desastre, la cual hay daños a personas, instalaciones, equipos, materiales, medio ambiente. Y tiene que ser una intervención de carácter de prioridad. Hay que hacerlo ahora. ¿Pero qué es un plan de emergencia? El plan de emergencia es un documento cuyo objetivo es establecer la organización de medios, sean estos humanos, financieros, materiales de la empresa, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de un siniestro grave y las consecuencias en caso de que ocurra. Garantiza la intervención inmediata, la activación del sistema de comunicación, respuesta y control por parte de brigadas, evacuación, primeros auxilios, rescate. Me gustaría que ustedes vean el video de la diapositiva número 31, donde van a ver ustedes la ocurrencia de una accidente de forma instantánea, inesperada o la alteración o violencia de las condiciones de las normas operacionales. Una vez que veamos este video, vamos a analizarlo y esto se plantea en la parte de evaluación. Sucesos considerados como emergencia. Los sucesos considerados como emergencia, no necesito nombrar que generalmente cada uno de nosotros ya sabe, son incendios, explosiones, accidentes graves, fugas y derrames, riesgo social e inundaciones. Esta es una función de tipo de riesgo y la probabilidad de su aparición son graves y se pueden considerar las que les dije. La preparación y respuesta ante las emergencias son resultado de identificación de peligros. Hicimos las matrices correspondientes, ahora sí podemos hacer algo para prevenir esto. ¿Qué pasaría si es que en el ejemplo de la guillotina de la imprenta cortara la persona en la mano? Se hace un procedimiento. Primero se estabiliza la persona,
estoy dando un ejemplo, se estabiliza en la persona, se la pone, si es que el miembro es cortado, se lo pone en hielo para su posible inserción nuevamente. Se llama 911 a la Cruz Roja, inmediatamente a la persona se le trata de calmar hasta que venga la, las personas indicadas. Disponibilidad de servicios locales de emergencia, como les comentaba, brigadas operativas, elaboración de planos y croquis en rutas de evacuación de centros de reunión. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Factory? Que los lugares de emergencia estuvieron cerrados. Antes de hacer un evento, el que sea, se tiene que indicar las rutas de escape. Procedimiento de emergencia, teléfonos, capacitación para evaluación, simulacros, experiencias de accidentes, incidentes y situaciones de emergencias previas, experiencia en organizaciones similares de accidentes. La mejor forma también es consultar en el internet, veamos qué hicieron en caso de, y tratar de aplicar eso a nuestra actualidad. ¿Qué hacer durante y después de la emergencia? Tenemos que hacer antes simulacros. Tenemos que medir estos simulacros, porque tenemos en los simulacros tenemos objetivos, mediciones, evaluaciones, tareas especiales, comportamientos de brigadistas, mandos estratégicos, tácticos y operativos. Durante la emergencia se debe cumplir con lo establecido en los simulacros. El simulacro viene a ser la práctica de lo que puede pasar y tenemos que hacerlo tal cual hicimos en el simulacro. Si un simulacro es malo, nosotros tengan por seguro que en Dios no quiera, en una emergencia vamos a salir mal. Después de la emergencia se inicia el proceso de recuperación. ¿Qué podemos hacer? Se termina eso, veamos qué es lo que puedo recuperar de nuestras materias primas, de nuestros equipos. Tenemos que descontaminar el área si hay alguna parte de desechos químicos. Evaluar, documentar, tomar fotografías. Una vez que tenemos esto, hacer en el análisis y continuar a las actividades necesarias. En algunos casos estos tiempos se demoran un poquito más hasta que hay un departamento técnico, en este caso los bomberos, que evalúan para ver cuál fue el motivo del desastre. Las actividades reactivas o acciones correctivas nos influyen en un costo mucho más alto porque es mejor prevenir. Las actividades reactivas tenemos que hacer mantenimiento correctivo, o sea que estamos corrigiendo algo. Si hubiera sido una reacción preventiva, estamos preveniendo algo y siempre es costos. Tenemos que hacer planes de contingencia, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Ya vimos nosotros lo que es los costos de la mala calidad alguna vez y esto sabe generalmente realizar esto. Pero ¿qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? Accidente es un evento o situación no deseada que termina con un daño a personas o equipo, medio ambiente o personas. Ya dijimos este concepto en diapositivas anteriores. Las investigaciones de accidentes nos permiten identificar las causas básicas por qué se producen los accidentes. Indican hacer procedimientos de investigación, acciones y seguimientos correctivos. Nos permite hacer informes de investigación, registros de informe, cálculo y uso de estadísticas o uso de indicadores, incidente de alto potencial y análisis de daños a la propiedad y una retroalimentación al sistema. Esto es muy importante porque si pasa un accidente es que hicimos algo mal. No siempre, pero tal vez hagamos algo mal. Y para evitar eso, aumentamos ese procedimiento a nuestro sistema para que no pueda volver a utilizar. Los métodos de la investigación de los accidentes nos informa la identificación al detalle de lo que tenemos que hacer. Descripción del accidente o incidente. Analizamos por completo la causa. Evaluamos el problema. Medimos para controlar o evitar la reincidencia y la firma de los involucrados, fechas o investigación del seguimiento. A todos los involucrados en los accidentes tienen que tener una firma de responsabilidad de que se les ha pasado una auditoría, si se puede decir auditoría, de todas las cosas que hemos investigado y que si están de acuerdo en ello. Para terminar el módulo, hay algo muy importante que se llama gestión del talento humano. Está tan de moda ahora las competencias laborales, donde nosotros tenemos que contratar a las personas de acuerdo al perfil y el cargo.
Hablemos un poquito de lo que ha pasado anteriormente. Siempre hemos contratado a personas que cumplen ciertos requisitos. Hay algunos que somos muy buenos al ver a las personas para contratar y contratamos generalmente personas que a la larga se van y que nos hace generar un costo de nuevamente captar a esa persona, nuevamente y capacitarla, en fin. En lo que es talento humano, la selección es muy importante, ya que adaptamos características individuales a los requisitos del puesto. Los requisitos los da el análisis del puesto. Es importante realizar un examen médico preocupacional y un examen inicial. Esto no quiere decir que esto impida que se le contrate a la persona, pero esto nos permite ver en qué condiciones ingresó a la empresa para ver en un futuro inmediato o largo si es que ha pasado alguna cosa en nuestro trabajo que afecte a la salud de ellos. Tenemos que formarles y capacitarles no solamente en las funciones del trabajo, sino tiene que ser una capacitación para mejorar lo que es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hacen en caso de? Por eso es importante tener al menos el personal horas aprobadas por el CIS. Y tenemos que tener comunicación, flujos esenciales de información y retroalimentación hacia él y entre el personal. Sin comunicación nosotros no podemos hacer nada. Mejor dicho, en ninguna de las situaciones podemos hacer nada sin comunicación. La única manera segura de adivinar el futuro es crearlo. Y esta es una frase muy importante. Se dice que el 10% de las cosas buenas que nos pasan es por algo que se llama suerte. Y el 90% es de nuestra férrea voluntad a que se hagan las cosas. Hay personas que viven la vida por vivirla y hay otras, como ustedes, como yo, que quieren crearla. Mientras en tu corazón te diga qué hacer, tu mente te dirá cómo hacerlo. Gracias por preferirnos. Espero que les haya gustado nuestro evento virtual de gestión básica de seguridad y salud ocupacional. Nosotros vamos a tener la web abierta para ustedes un tiempo prudente para que se puedan ustedes bajar todos los videos, toda la información necesarias, contestarles sus preguntas, sus inquietudes sobre este evento. Nuestro siguiente evento virtual va a ser gestión avanzada de seguridad y salud en el trabajo. Espero que les haya gustado. Espero que las preguntas y respuestas les haya gustado. Esta evaluación la vamos a realizar, la última forma virtual. La siguiente vamos a hacer una evaluación pequeña que va a ser enviado a cada uno de sus correos electrónicos para el día y la hora donde vamos a hacer esta evaluación en su localidad, para poder firmar los requisitos para que ustedes tengan el certificado de seguridad y salud ocupacional. Como ustedes verán, a lo largo de estos módulos hemos tratado muchos temas. Les he hecho investigar, han dado tiempo de ustedes para investigar, en el tiempo que ustedes tienen, y aprendieron. La mejor manera también de aprender o seguir aprendiendo es enseñando. Y este ha sido algo muy fructífero para todas las personas que conformamos Capacítate. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y les espero en la próxima. Dios los bendiga. Hasta la próxima.